Centro Misionero Bethesda, una iglesia de bendición, presenta Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas al Rey. Alabanzas al Señor. A su nombre. Siéntese, mi hermano, por un momento. Gloria a Dios. Que vamos, para que tome un poco de descanso, porque vamos a orar en esta noche. Pero quiero que vayamos a la palabra primero y vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo número 6, versículo número 53. Marcos capítulo 6, versículo 53. Dice la palabra: terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que le dejasen tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. A su nombre, a su nombre. Bueno, este pasaje tiene mucho que ver, mi amado hermano, con muchos pasajes de la Biblia, otros pasajes de la Biblia, donde el Señor y los discípulos también, mi amado hermano, hicieron cosas maravillosas a su nombre. Hicieron prodigios y señales, gloria al Señor. Lucas, gloria a Dios, capítulo 4. Vaya a Lucas capítulo 4, gloria a Dios. Dice la palabra: y vino a Nazaret, ya no estaba en Genesaret, sino en Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Entonces vemos, mi amado hermano, que el Señor mismo lo dijo. ¿A qué había venido? ¿A qué había venido? A sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos y a los que estaban oprimidos, darles libertad, bendecir a las personas y darles vida abundante, lo que el Señor dijo en Juan 10:10. Pero yendo aquí otra vez, mi amado hermano, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos se gozan en el Señor? ¿Cuántos se gozan en Cristo Jesús? A su nombre, a su nombre. Vemos, hermano, la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, gloria a Dios.
que se ve lo mismo que ocurrió en el Evangelio que lo acabamos de leer de Marcos y de Lucas, donde dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos. Y dice la palabra que traían también, cuando estuvo en Genesaret, traían a los enfermos y traían a los atormentados por espíritus inmundos. Y cuando salían a las calles, los ponían en lechos para que al pasar el Señor Jesús, por lo menos con el borde del manto, los sanara. Y aquí vemos la palabra en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 12. Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 12. Libro de Hechos. Dice la palabra: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y ¿qué? Y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimos en el pórtico de Salomón. La pregunta es: ¿por qué por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios? Porque también dice la palabra del Señor en Hechos capítulo número 19, versículo 14, que por la mano de Pablo Dios hacía milagros extraordinarios. ¿Por qué? ¿Era la mano? No era la mano del hombre, era la unción del Espíritu Santo. La misma unción, la misma presencia de Dios que estuvo en los apóstoles, que está en nosotros, estuvo en Jesús. A su nombre, a su nombre. Y dice la palabra en el versículo 13: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran ¿qué? Sanados. ¿No le parece que es pasajes muy paralelos? Sacaban los enfermos a las calles para que el Señor Jesús los sanara. Ahora sacaban los enfermos a las calles para que los apóstoles, al pasar ellos, también sanara los enfermos, porque la misma unción que estaba en Jesús está en los apóstoles y está en la iglesia del Señor Jesús. A su nombre, a su nombre. Por eso es que el Señor dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y quiero que vayamos a Hechos a Juan, Evangelio de Juan 14, 12. Allá Juan 14, 12. Y quiere que miremos por qué esto se cumple todavía. ¿Por qué esto se cumple todavía? Usted puede pedir tranquilamente la sanidad divina. Usted puede pedir tranquilamente ser sano de algún azote, de algún tormento, y será sano en el nombre de Jesús. Escúchalo bien. Juan 14, 12. Vamos a mirarlo aquí en la pantalla. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Dice la palabra: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo quiero que lo vuelva a leer. De cierto os digo, léalo conmigo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces el Señor lo dejó profetizado, que las obras que el Señor Jesús hizo las harían también los apóstoles, y voy a darle y lo harían los discípulos. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago. Entonces yo creo, tú crees que Jesús estuvo aquí haciendo obras, milagros y prodigios. ¿Cuántos lo están entendiendo? Pero también creemos que el Señor aún vive y reina por los siglos de los siglos, y también sigue haciendo las mismas obras, solo que las hace a través de nosotros, a través de ti, a través de mí, a través de toda persona que crea en el Señor. A su nombre. Ahora bien, cuando vemos en la palabra, dice que traían los enfermos. Una persona enferma
Puede considerarse una persona que tenga una gastritis, que tenga una enfermedad en los huesos, que tenga una enfermedad en la sangre, que tenga un cáncer, que tenga una enfermedad de muerte o cualquier enfermedad. Es enferma, está declarada enferma. Amén. Pero también me llama la atención que dice la palabra que traían a los atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. Ahora bien, cuando dice la palabra que traían también a los atormentados por espíritus, es lo mismo que dice en Lucas capítulo 4 que acabamos de leer, y que dice claramente, mi amado hermano, que que el Señor vino a dar libertad. ¿A quién? A los oprimidos. Una persona atormentada por un espíritu inmundo está ¿qué? Oprimida. Pero bien, quiero que entendamos esto. Los que están enfermos necesitan ¿qué? Sanidad. Pero cuando yo leo esto, yo no lo entendía. También necesitan sanidad los que están atormentados por espíritus ¿qué? Inmundos. Porque la Biblia dice, volvamos otra vez a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Dice, versículo 16. Hechos capítulo 5, versículo 16. Volvamos a Hechos 5, 16. ¿Qué dice? Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Algo muy especial. Algo muy especial. Los que son atormentados por espíritus inmundos. Pastor, ¿y cómo así? ¿Cómo nos damos cuenta que alguien está atormentado por un espíritu inmundo? Porque son aquellas personas, mi amado hermano, que no duermen bien, que no comen bien, que tienen trastornos en su mente, que tienen miedos, que tienen angustias, que tienen desesperos, que presentan mucha ansiedad, que no pueden dormir, que se levantan desconsolados, mantienen muy tristes, otras veces ríen, otras veces lloran, mantienen muy mal. Y eso es estar atormentado por un espíritu inmundo. Pero lo más bonito es que la Biblia dice que tanto el enfermo físicamente como el que está atormentado necesita ¿qué? Sanidad a su nombre. Porque dice la palabra que traían a los enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos, y dice la palabra ¿y todos qué? ¿Y todos qué? Eran sanados. Y cuando usted va a Hechos de los Apóstoles capítulo 19, Hechos de los Apóstoles capítulo 19, usted encuentra que Pablo llegó a Éfeso. Y cuando Pablo llegó a Éfeso, gloria a Dios, se encontró algunos cristianos que habían creído en Jesús pero no habían recibido al Espíritu Santo. Pablo ora por ellos, les ministra el bautismo en el Espíritu Santo, y dice la palabra en el versículo 11. Quiero que vaya a Hechos 19, 11. Dice la Biblia: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían, dice la palabra, y los espíritus malos ¿qué? Salían a su nombre. Aquí está diciendo que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Se cumple lo que dice Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Quiere decir que el que crea en las obras de Jesús, Dios lo va a usar para hacer obras que él sigue haciendo a su nombre. Pero dice que de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades ¿qué? Y las enfermedades se iban de ellos a su nombre. A su nombre. Y los espíritus malos salían. Hay poder en Cristo Jesús. Entonces, muchas enfermedades también son tratadas como espíritus inmundos. Y efectivamente, ustedes se dan cuenta que cuando el Señor Jesucristo llegó a la casa de Pedro, ¿quién estaba enferma en esa casa? ¿Quién? La suegra de Pedro. Escúchelo bien. Y hay muchos que se atreven a decir
que, el Señor sanó la suegra de Pedro. ¿Cómo se sentiría Pedro? ¿Mal o bien? Porque le sanó la suegra. Pues bien, porque Pedro era un gran cristiano y amaba a la suegra. Amén. Cuando uno es un buen cristiano, uno la va bien con la suegra. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, a su nombre. Pero el caso es que dice la Biblia que él sanó a la suegra que estaba enferma. ¿Y cómo la sanó? Dice la palabra que la suegra que tenía fiebre, él reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Luego, muchas enfermedades en la Biblia son tratadas como espíritus inmundos. Escúchalo bien. El caso es el siguiente. El caso es que por la unción del Espíritu Santo, nosotros tenemos también autoridad y poder para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y toda persona que esté oprimida por espíritus inmundos será sanada también. ¿Por qué? Porque ese tema se llama autoridad espiritual sobre los espíritus que oprimen y sobre las enfermedades. Vaya a Mateo capítulo 10. Vaya a Mateo capítulo 10. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra en Mateo capítulo 10? Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 10, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda ¿qué? Dolencia, a su nombre. Entonces dice que llamó a los discípulos, se les dio ¿qué? Autoridad para echar fuera los espíritus inmundos, número 1. Y también les dio autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Luego, los demonios y las enfermedades se van en el nombre de Jesús por la autoridad que Dios le ha dado y le ha concedido a los cristianos, a su nombre. Por eso un cristiano que cree en las obras que el Señor hizo y cree en las obras que todavía hace Cristo Jesús, ora y se sanarán en el nombre de Jesús. A su nombre, a su nombre. El día domingo, había un testimonio, se dio un testimonio aquí de un joven que tenía un tumor en el cerebro. Estaba hospitalizado en el hospital departamental y decían que no se iba a sanar fácilmente porque le tenían que hacer una cirugía en el cráneo cerebral para sacarle el tumor, y que el diagnóstico es que lo más posible es que si le dejaban el tumor se moría, pero si no le quitaban el tumor se moría, pero si le quitaban el tumor podía quedar parapléjico, ciego, mudo, podía quedar con unas secuelas hasta como un vegetal, o podía morir. El caso es que estaban detectando más exámenes para operarlo, porque la masa era grande en el cerebro. Y fueron de aquí unos hermanos de visitación a visitar al hijo de esa hermana, a ese joven, allá a la clínica. Y ellos fueron con el poder de Dios. ¿Con qué poder fueron? Con el poder de Dios, con el poder del Señor que ha concedido a la iglesia. Y ellos fueron y oraron por ese joven y declararon sanidad sobre ese joven y se vinieron. El caso es que al rato el joven comienza a tener una mejoría, y los médicos extraños a los 2-3 días le mandaron a hacer nuevamente un TAC ya para operarlo, y cuando, oh sorpresa, no tenía ningún tumor, había desaparecido el tumor. Ellos dijeron: no señora, nosotros no podemos
soltarlo o dejarlo ir así, porque amerita que le hagamos más exámenes. Algo pasó aquí. Le volvieron a hacer más exámenes y cada que le hacían más exámenes salía mejor su sangre, mejor. Todos los signos que mostraban cáncer, porque cuando alguien tiene cáncer hay unos indicativos, digamos como que hay unos marcadores en la sangre cuando le hacen exámenes de sangre que se disparan. Y efectivamente los exámenes que estaban disparados, hormonales y qué sé yo, comenzaron a mostrar mejoría, y ya no mostraban cáncer. Y volvieron y le hicieron otro examen y efectivamente su cabeza estaba completamente sana, su cerebro completamente sano. ¿Qué pasó? Que fueron hermanos con la convicción de que Dios los usaría para ser sanados. Por eso cuando usted ore, tenga la convicción, primero, que Dios lo va a sanar, lo va a libertar a usted, y también Dios lo va a sanar y lo va a libertar a la persona. A su nombre. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Y siempre que usted ore, crea en lo que usted está orando. Crea en que el Señor lo hace. Vamos a ponernos en pie en esta hora, gloria al Señor Jesús. Así que hay que orar y hay que ministrar en el Espíritu. Cuando usted tenga una situación difícil en su casa, ¿qué se va a poner a hacer? ¿A pelear? No, a orar. A reprender toda potestad maligna. A reprender todo demonio que quiere venir a oprimir. Si hay un enfermo en su casa, ¿va a salir chillando o corriendo? No, ponga mano sobre el enfermo y ore. Y clame por ese hijo, clame por esa hija, a su nombre. Levante su mano al cielo en el nombre de Jesús. Si aquí han venido personas por primera vez a una iglesia cristiana, yo quiero que venga acá adelante hoy y reciba a Cristo como Señor y Salvador. Acéptelo como Señor de su vida. Vamos a hacer primero una oración especial. Mientras toda la iglesia comienza a orar, mientras usted se pone a cuentas con Dios, es necesario que nos pongamos a cuentas con el Señor. La Biblia dice: venid luego, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que mientras tú oras, yo quiero decirle a ustedes que han pasado aquí adelante: Jesucristo les ama. Y Jesucristo siempre ha estado al lado suyo. Sí, Jesucristo siempre ha estado al lado suyo. Usted me dirá: si Jesucristo ha estado al lado mío, ¿por qué he sufrido? ¿Por qué he pasado por las que he pasado? ¿O por qué estoy pasando por las que estoy pasando si Jesucristo ha estado al lado mío? Muy sencillo. Usted ha pasado por lo que ha pasado, o está viviendo lo que está viviendo. Sencillo. Porque Jesucristo, estando al lado suyo, usted ha hecho lo que ha querido. Usted ha vivido como ha querido, mas no como Dios quiere que usted viva. Entonces, esa es la razón. Pero hoy el Señor Jesús te dice a ti: yo ya no quiero estar más a tu lado. Yo quiero entrar a tu corazón. Así que déjame entrar, porque la Biblia dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si tú quieres entrar, permitir que Cristo entre a tu corazón, levanta tu mano al cielo en señal de pacto y diga conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo reconozco que he fallado. Yo te pido perdón, Señor Jesús, y te pido que entres a mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Lávame con tu sangre preciosa. Lléname con tu Santo Espíritu. Límpiame de mi pecado. Hoy te pido, Señor, que hagas de mí esa persona especial. Señor Jesús, yo quiero caminar contigo. Yo quiero obedecer tu palabra y quiero rendirme ante ti hoy. Me arrepiento en haberte fallado. Gracias, Señor, porque el día de hoy
mi nombre queda inscrito en el libro de la vida. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Cristo vive. Levante su mano al cielo. Bendito Dios y Padre de la gloria, Señor. Alabamos tu santo nombre, Jesús. Exaltamos tu nombre, poderoso Dios. A ti toda la gloria, Jesús. A ti toda la exaltación, Dios mío. A ti toda la honra, bendito Dios de gloria. Bendito Dios del cielo, Señor. Oh bendito Rey, te pedimos que descienda sobre nosotros tu gloria. Vamos, dígale, desciende, desciende, desciende tu gloria sobre mi vida hoy. Señor, desciende, desciende tu presencia en este lugar. Desciende tu potencia gloriosa, Padre. Desciende tu potencia maravillosa. Oh Rababa Shabakanakanda. Oh santo, 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 santo. Oh santo poderoso Dios de gloria. Oh santo, poderoso, poderoso, poderoso Dios del cielo, derrama de tu gloria, Padre. Derrama de tu gloria poderosa, Padre. Derrama de tu gloria poderosa, Padre. Derrama de tu gloria maravillosa, Jesús. Derrama de tu gloria poderosa, Jesús. Derrama de tu gloria poderosa, Jesús. Derrama de tu gracia divina, oh Jehová. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Obra, 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 Dios mío. Obra, 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 Dios de la gloria. Obra, Dios del cielo, aleluya. Obra, Dios del cielo, aleluya. Obra, Dios de gloria, aleluya. Obra, Dios de poder, aleluya, aleluya, aleluya. Oh rababa shabakanakanda. Oh rababa. Queremos que todos conozcan a Cristo. Por eso también estamos presentes en las redes sociales. Síguenos e invita a otros a que lo hagan. Comparte las publicaciones o etiqueta a tus amigos, familiares y conocidos. Síguenos en Facebook, Pastor Rosenberg Olivares. Instagram, @Pastor Rosenberg Olivares. Twitter, @Pastor Rosenberg. YouTube, Pastor Rosenberg Olivares. Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera.